Gracias, Es Marce. más, Bueno, les presento a si todos a Marcelo Hermida, él es ginecólogo, es un gran maestro de la histeroscopía, trabaja en el Hospital Pereira Rosell, Montevideo y en el Hospital Policial. Ha formado a muchos, si no a la gran mayoría de los histeroscopistas de Argentina, que han ido a pasar unos días allá a su hospital y él les ha enseñado muchísimo. Y bueno, nada, hoy nos va a compartir un poquito de toda su experiencia. Gracias, Marce. Dale, bueno, apagamos los micrófonos, así lo escuchamos. bien, buenas noches a todos. En realidad es un placer para mí, aparte que Pablo me haga la invitación, este, es un honor, pero aparte de eso, me gusta compartir los conocimientos, más que enseñar es compartir conocimientos. Y es una manera de devolver lo que uno ha aprendido. Y bueno, en esta etapa me pidió que hablara sobre histeroscopía en quirófano. Entonces yo les voy a tratar de dar, sin aburrirlos mucho, un paneo de las cosas que tenemos a disposición y lo que hacemos en quirófano. Y después les voy dando un poquito también los límites que tenemos, porque muchas cosas, antes teníamos solo cosas que hacíamos en el ambulatorio, como la histeroscopía diagnóstica, sacar un DIU, algún cuerpo extraño, alguna cosa, y después era todo en quirófano. Hoy en día como que esa línea se ha cambiado y básicamente la tendencia es hacer muchas cosas en el ambulatorio y solo las cosas grandes o complicadas hacerlas en el quirófano. Nosotros estamos en una transición de ese tipo de cosas en las cuales, bueno, de acuerdo a la tecnología que uno pueda acceder y a la práctica y al entrenamiento que uno pueda tener, lo va haciendo de a poco. Una clase que di la semana pasada, termino dándole un consejo, era para residentes, ¿no? Yo les decía, entrenen, prueben y vean cuáles son sus límites, porque a medida que van haciendo eso, en realidad van viendo que los límites cada vez se van corriendo más hacia adelante y cada vez podemos hacer más cosas. Bueno, sobre la histeroscopía quirúrgica, acá tienen básicamente, porque no es todo, los elementos que tenemos para hacer cirugía, ¿ah? En histeroscopía. El set de Betoki, ¿ah? Que es un elemento impresionante en el cual realmente nos ha dado una utilidad terrible con el tema de hacer histeroscopías diagnósticas y terapéuticas en forma ambulatoria. Porque nosotros antes hacíamos histeroscopías con la óptica de 5 milímetros con camisa diagnóstica que nos íbamos a 6,5. Perdón, la óptica de 4 y la camisa se iba a 5,5, 5,7. ¿Ya? Cuando pasamos a utilizar óptica de 2,9 milímetros y camisa de 3,5, dijimos, esto es maravilloso. Y encima de eso un canal operativo que nos permite pasar, se ve el puntero, ¿verdad? El puntero se ve, ¿verdad? Bien. Poder pasar un grasping, una tijera o un puntero que tenga corriente y podamos coagular o cortar, eso ya fue cirugía. Dijimos, bueno, podemos hacer cirugía. Ahora, nuestro próximo paso es poder hacer la cirugía en forma ambulatoria. ¿Ah? Entonces, prácticamente el set de Betoki pasó a ser nuestra mano derecha, con el cual lo utilizamos, yo le diría que el 90%, 95% de todos mis procedimientos los hago con el set de Betoki. Es un sistema de camisas, tiene dos camisas, una por la cual entra el líquido hacia el útero y una camisa externa por la cual sale el líquido. O sea, es para trabajar en medios líquidos, ¿verdad? Todo lo que vamos a ver ahora es para trabajar en medios líquidos. La histeroscopía diagnóstica del día de hoy se hace con medios líquidos ya hace aproximadamente 10 años.
Yo soy de la época que trabajábamos con anhídrido carbónico, ¿ah? Y se dejó de usar. ¿Por qué se dejó de usar? Porque el líquido nos brinda una mejor visión dentro de la cavidad, hay un mejor lavado, tenemos una entrada y salida de ese líquido que nos produce un lavado y una mejor visión. Por tanto, hemos dejado de lado el anhídrido carbónico para lo que es histeroscopía diagnóstica. Me fui un poquito del tema, pero quería aclarar esto. La histeroscopía diagnóstica en el día de hoy la hacemos generalmente con líquido, medio líquido. Generalmente solo fisiológico. ¿Ah? Bien, otro elemento que después si quieren hablamos un poquito es el mini receptor. Es un receptor de 15 French, 5 milímetros. ¿Ah? Es un mini receptor que también viene con dos camisas, una de entrada y una de salida. La óptica de 2,9 milímetros, que a diferencia que la que usamos con el set de Betoki, en el set de Betoki habitualmente la óptica la utilizamos biselada a 30 grados o a 12 grados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nos da un panorama mejor de visión cuando rotamos la óptica. La óptica que se utiliza en el mini receptor es una óptica a 0 grados, porque siempre el corte es frontal. También es un elemento que en la curva de aprendizaje lo pueden comenzar a utilizar en el quirófano, pero está diseñado para ser utilizado en forma ambulatoria. ¿Ah? Yo estoy haciendo mi experiencia con el mini receptor, yo he operado en varios lados con él y realmente la experiencia es muy buena. Después les cuento cómo, porque van a decir, ay, ¿cómo hacer resección con una paciente sin anestesia? Bueno, eso es otro tema que vamos a conversar después. Luego, con lo que estuvimos coqueteando ya hace unos años, fue con el láser de diodo. En realidad en nuestro país y en Sudamérica ha sido el profesor Sergio Jaimovich quien ha hecho las demostraciones y lo ha introducido. Tuve la oportunidad de invitarlo a 2 cursos acá en Montevideo, los cuales fueron muy productivos, porque en el primero, como todo invitado, uno siempre le pone cosas fáciles para operar. En el segundo le pusimos, le tiramos con todo. Impresionante toda la manualidad y las cosas que se pueden hacer con láser en forma ambulatoria. He de decirles que en los 2 cursos le pusimos, por la modalidad de trabajo que tenemos en el lugar donde hicimos el curso, las pacientes tenían que entrar a quirófano. ¿Ah? O sea, fue hecho en quirófano, pero sin anestesia general. Todas las pacientes fueron hechos sin anestesia. Y realmente impecable el backup que tuvimos con el láser. En Uruguay no tenemos láser. Yo tuve la oportunidad de tenerlo acá medio incautado, porque no se lo devolví al profesor Jaimoy cuando se fue, y lo tuve unos meses. Después en un curso se lo mandé, pero sé que en Argentina hay una empresa que está haciendo, tuve la oportunidad de probarlos, que creo que es Orlight, y realmente me impresionó muy bien y tiene una cosa que las fibras son reutilizables, detalle no menor. Bueno, láser de diodo. Con este muchacho, con el Shaver, tengo mucha teoría, poca práctica, lo he visto utilizar en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, lo están utilizando el doctor Gorosito. Lo he visto utilizarlo en unos cursos de SACIL, cuando era SACIL, ahora es SACIG, y después en otras charlas he visto trabajos de él y realmente tienen un buen manejo. Tiene también sus cosas, todo tiene su curva de aprendizaje y también tiene sus aparatologías para incrementarle. Porque, por ejemplo, este aparato lleva aparte de llevar la endocámara, aparte de tener la bomba de líquido, necesita otra bomba accesoria que es de succión porque crea un flujo de líquido que entra a la cavidad pero tiene que salir, porque también salen por ahí los trozos de la patología que está cortando. Y
Y bueno, y el otro que vamos a hablar es el resectoscopio. Este es un viejo amigo que se ha ido modificando. Yo lo he utilizado en muchas oportunidades. Lo utilicé cuando fue monopolar, que sigo teniendo, y ahora habitualmente, y les diré que en el 90% de las veces lo utilizo con corriente bipolar. Es una excelente herramienta para operar en quirófano. ¿Y por qué les digo para operar en quirófano? Porque el resectoscopio, si bien hay de distintos calibres, los más usados son el de 22 French y el de 26 French. ¿No? Para darles una idea, hay que dilatar el cuello del útero. Cuando utilizamos el resector, el de 26 French, dilatamos hasta bujía número 10. Entonces, esa es la parte que duele y por eso se hace en quirófano. Y si bien lo podemos utilizar para cualquier tipo de patología, para pólipos, para tabiques, para adherencias, para miomas grandes o para pólipos grandes es ideal, ¿no? Entonces, habiendo hablado un poquito y haciendo un paneo de toda esta montón de armamento que tenemos, y que queda alguno, no hablé de la radiofrecuencia, no hablé de otros aparatos de los cuales no disponemos en Sudamérica, ¿ya? Pero creo que son los más importantes y son los que tenemos a disponibilidad. Por tanto, cuando nos tenemos que enfrentar a algún tipo de patología, ¿ya? Y bueno, tenemos que optar, si disponemos de distintos elementos, pónganle que tienen, como nosotros en el sanatorio, cuando yo me refiero sanatorio, son las prepagas, ¿no? Hospital es lo mismo, pero cuando nos referimos a hacerlo en forma privada o semiprivada, generalmente contamos con el set de Betoki, con sus distintos instrumentos, o también contamos con el receptor. ¿Ah? En muy pocos lados tenemos mini receptor, en realidad es de uso personal. Yo en este momento estoy usando el mío para distintas pacientes que tengo en mi consultorio, entonces lo utilizo para esos momentos. Pero entonces, de acuerdo a la patología que tenemos, es el tipo de instrumental que vamos a usar. Yo antes era muy afiliado a estas ideas y ustedes van a ver que en el correr de esta charla hay muchas de mis ideas que cambiaron. Por ejemplo, yo decía, sí, si tengo un mioma de 3, 4, 5 centímetros, no lo dudo, voy a utilizar el receptor de 26 French, la voy a llevar a quirófano. Y si la hago en este momento, esa paciente en el sanatorio o en el hospital, no lo dudo. Pero si contara con una fibra láser y después de haber visto lo que es la miólisis por láser, le digo, si cuento con un láser, la hago con miólisis, láser y en forma ambulatoria. Después vamos a hablar de eso. Pero bueno, la patología que es accesible, que es chica, pólipos chicos, pequeños miomas de 1 o 2 centímetros, G0, algunas sinequias como tenemos acá, algún tabique, lo podemos hacer prácticamente en forma casi ambulatoria. ¿Ah? Pero es lo que yo le decía, teniendo y disponiendo de lo que uno tenga a disponibilidad. Y el concepto es siempre, usted tiene esta herramienta, apréndala a manejar, apréndala a desarmar y armarla nuevamente y aprenda a trabajar con ella. Porque si está en el medio de un procedimiento y esa herramienta dejó de funcionar, si usted sabe cómo se arma, se desarma, enseguida detecta cuál es el problema y enseguida lo puede cambiar. ¿Ah? Entonces, es importante ese concepto. Por eso, la gente que ha hecho pasantías con nosotros, generalmente yo les insisto, a veces me dicen, doctor, me hace hacer la histeroscopía y después me hace lavar el instrumental. Sí, y te lo voy a hacer armar y desarmar. ¿Por qué? Porque es importantísimo que sepas el conocimiento de qué es la pieza o qué es lo que se te rompió o qué es lo que no te está funcionando en el medio de la cirugía. Y lo vas a poder resolver. Entonces, vean acá tenemos unos miomas, mioma G0, bien típico mioma con una vascularización superficial, otros miomas que ya son un G1 con una porción intramural,
Tenemos un útero con tabique, en donde hay unas regiones cornuales profundas. Estos son muy lindas cirugías, se operan con el ansa de tabique generalmente, pero lo he visto operar con la fibra láser. Lo he visto operar con el set de Betoque y con el puntero bipolar, en donde uno va seccionando este tabique y la presión del líquido lo que hace es ir abriendo la cavidad y dándole forma de cavidad hasta que uno llega prácticamente a emparejar las dos regiones cornuales con el fondo y tiene solucionado a la paciente. Las sinequias ni que hablar, se pueden cortar en forma ambulatoria también con resector. Entonces, me voy a abocar a hablar lo que es la histeroscopía con resector. Hemos hablado mucho de esto, entonces, ¿qué pacientes vamos a llevar? ¿Qué instrumental vamos a utilizar? ¿Y qué preparación vamos a necesitar para la paciente que vamos a llevar al quirófano? O sea que estamos hablando de que estas pacientes son pacientes que vamos a hacer en quirófano con resector, puede ser con resector de 22 o con resector de 26 French. Esto, como verán, es un resector, y les voy a mostrar, es el típico resector, el monopolar, en donde tiene dos camisas, una de salida de líquido, acá lo ven en un detalle más ampliado, con una punta cerámica, una camisa interna que tiene una punta cerámica. Esa punta cerámica es el aislante del ansa, porque cuando el ansa se retrae, toca esto y se guarda dentro de la pieza cerámica. ¿Ah? Entonces, estamos hablando de un instrumento que tiene un sistema de lavado por donde entra líquido, transcurre por esta camisa, pasa dentro del útero y un sistema de salida de ese líquido. Aquí es el conector de corriente, aquí es donde se ensambla en el sistema de camisas la óptica, esto se llama instrumento de trabajo. Y este botón es el que ensambla y desensambla las ansas que vamos a utilizar. Tenemos distintas ansas. Tenemos las ansas de corte, las ansas de tracción, las ansas de coagulación, que son todas estas que está acá, y la más usada, le diría que es la rollerball, que es la de bolita, o el ansa de corte, que son también las más utilizadas. Estas ansas que ustedes están viendo son ansas monopolares, utilizan corriente monopolar. ¿Por qué sé? Porque la bipolar tiene un aro acá, mismo acá, que son donde hacen el circuito y cierran el circuito dentro del útero. Para utilizar estas ansas de corriente monopolar necesitamos la chapa pegada al muslo de la paciente, que es la salida hacia el generador de la corriente. Vamos a hablar de ese tema más adelante. Les decía, si comparan las ansas estas, acá tienen el ansa bipolar. Acá está el ansa bipolar en la cual tenemos donde se hace el arco de corriente y esta es el ansa en donde hace el efecto de corte o de coagulación. ¿Ven la diferencia? Bueno, esta es la punta, un detalle de la punta del receptor bipolar, en donde tiene todo este cribado, esta punta cribada, que es para la salida del líquido, y esta es la punta de cerámica de la camisa interna. Esto es un detalle del agarre. Yo ya les dije que tenemos en el receptor el sistema de camisas, esta parte donde están las anillas, que es el agarre, que se llama elemento de trabajo, y la óptica. Por aquí entra la fibra de luz. De repente en algunos detalles soy un poco más específico porque me ha comentado el doctor Pablo que hay residentes también y de repente están iniciando o se están acercando a lo que es la endoscopía y de repente trato de ser un poquito más específico y no doy por entendido algunas cosas. Bien, ¿qué necesitamos para que esto funcione? Para que esto funcione nosotros necesitamos de alguna manera impeler el líquido. Dijimos que la cirugía la vamos a hacer con líquido y que si bien la cirugía la vamos a hacer con líquido, necesitamos impulsar ese líquido a través del instrumento para introducirlo dentro de la cavidad uterina.
Lo más simple, el manguito. ¿Ah? Un manguito de presión en donde se pone en el suero. Algunos han visto que en muchos lados se utiliza. Lo mejor es tener una bomba de presión, una bomba presurizadora, que se llama Endomat. Hay de distintos tipos. Está el Endomat, este es el viejo Endomat de Amu. Este es una evolución de ese Endomat de Amu. Después salió el Endomat Easy y después lo sacaron de plaza por no sé qué problema hubo en Australia y ahora estamos con el Endomat Select. No importa. Endomat. ¿Ah? Endomat, ¿qué es? Es una bomba en la cual se pone un sistema de mangueras que transcurren por acá, tiene un sensor específico y en donde esto yo voy a poder prefijar la presión y el flujo que yo quiero trabajar. Entonces me voy a manejar en ciertos parámetros de seguridad para el tema de la distensión líquida dentro del útero, porque aquí jugamos con otro tema importante que es la intravasación de ese medio de distensión en el torrente circulatorio del paciente. Entonces, mi consejo personal es tener y trabajar en lo que es cirugía histeroscópica en quirófano con una bomba, ¿no? Porque vamos a poder medir presiones y flujo y vamos a tener un conteo bastante acertado del líquido que entra hacia la paciente, del que sale de la paciente, del que se puede perder y del que absorbió la paciente. Fuentes de luz, necesitamos iluminación. Antes trabajábamos mucho con la fuente de xenón, ¿ah? Hasta que aparecieron las fuentes de LED. Las fuentes de LED, ¿ah? Son las fuentes que dan una luz clara, blanca, dentro de lo que es el espectro del blanco, de muy buen gusto, que las lámparas de xenón, debido a que dicen los que la fabrican que generalmente se cambia la fuente cuando se cambia el, el ginecólogo. Eso dice. Bueno, tenemos una fuente para una bomba para el líquido, tenemos una fuente de luz, tenemos que hablar de lo que es la endocámara. Necesitamos una endocámara. ¿Ah? Endocámaras las que quieran. Las más nuevas que hay son las Image One, de alta definición, 4K, ¿no? Que integran lo que es la cadena, de visión. Cuando yo hablo de cadena de visión, hablo lo que va desde la óptica, pasa por la fibra óptica, fuente de luz, cámara y conexión a la cámara. ¿Ah? Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro cuando hacemos endoscopía, porque imagínense que están operando y en el medio de la operación se quedan sin imagen o se quedan sin luz. El endoscopista tiene que, de alguna manera, el que conoce el equipo, tiene que hacer una revisión rápida, ¿ah? A simple ojo, de qué es lo que no está funcionando, para poder detectar eso. Porque si no, tenemos que cortar la cirugía o de repente decir, bueno, no puedo seguir operando, o pedirle a alguien que venga y que nos ayude. Por eso lo importante de conocer el equipamiento que trabajamos. En muchos lados hay torres, no iguales a estas, pero la idea es poder tener el equipamiento en una torre. Hoy en día también están los quirófanos OR1, donde está todo colgado en una torre que viene desde el techo, en donde se trata de poner todo el equipamiento que va y todo interconectado de la mejor manera. Bueno, entonces ahora ya tenemos luz, tenemos bomba de líquido, tenemos cómo ver. ¿Ah? Necesitamos un generador de energía. Y acá viene el concepto. Hay muchos generadores de energía. Si nosotros queremos trabajar con energía bipolar, que es una energía segura y que cierra el circuito dentro de la paciente, tenemos que tener un generador de energía que tenga el corte de energía bipolar, la función de corte de energía bipolar, ¿no? Ustedes dirán, sí, todos los generadores que hay en los quirófanos tienen corte. No, esos son para monopolar.
para trabajar con energía bipolar, necesitamos que el generador tenga la función de corte bipolar. Este es un generador, el Bayo, de los primeros, en donde acá no se ve oscuro, pero se le ha adaptado una pieza que es imantada, que nos da ese potencial de energía de corte. El más nuevo, uno de los más nuevos, es el Bayo 3, con un sistema de pantallas táctiles. Bowa sacó un equipamiento muy bueno, no tengo la foto del Bowa, pero es un equipamiento muy bueno que también tiene energía de corte bipolar. ¿Ah? Pero lo repito, creo que por cuarta vez. Para trabajar con energía bipolar, cuando uno quiere cortar, necesita que el generador tenga la función de corte bipolar, que los generadores comunes que están en los quirófanos no lo tienen. Bien, ¿qué indicaciones tenemos para poder hacer este tipo de cirugías? Y bueno, vamos a sacar pólipos, vamos a sacar miomas, vamos a hacer ablación endometrial, vamos a resolver tabiques y sinequias. El famoso ismocele, que ahora está de moda, con el cual es un tema muy importante para los reproductólogos, para los que estudian la infertilidad, porque en realidad es una zona defectuosa que queda a nivel de la cicatriz de la cesárea por el lado de adentro del útero. Lo que se está haciendo mucho también es la ablación de restos ovulares en pacientes que no quieren tener la agresión, si bien se está usando mucho el misoprostol. Yo sé que ustedes recientemente han legalizado el ILE. ILE es para ustedes, IV, IV corta E, interrupción voluntaria del embarazo es para nosotros. Se está usando mucho el misoprostol, pero muchas veces después de varias series hay pacientes que persisten o con los restos o con el saco gestacional. Y son úteros muchas veces de mujeres que no quieren tener las cicatrices que pueda dejar un legrado, entonces nos piden que hagamos la ablación de restos ovulares. Y después malformaciones uterinas. Por ejemplo, el T-shaped útero, ¿no? El útero en T, en el cual lo que hacemos es crear la cavidad y ensanchar la cavidad uterina en esas pacientes que están también en estudios por fertilidad. Ustedes dirán, bueno, pólipos. Sí, pólipos los podemos resolver en ambulatorio con el Betoki, con punteros bipolares, con tijeritas, y si tuviéramos un puntero láser ni que hablar. Depende del tamaño. Miomas, lo mismo. Un mioma de 2 centímetros, G0, ni que hablar, lo podemos resolver en forma ambulatoria. La ablación endometrial ya no tanto. La ablación endometrial, yo soy un convencido y un fanático de utilizar el receptor y hago la ablación endometrial con lanza y después paso lanza de bolita. O sea, hago la ablación endometrial con el lanza semilunar y después repaso con el lanza de bolita. ¿no? Pero he tenido la oportunidad el año pasado de utilizar lo que es el balón térmico, el Thermablade, y da muchos resultados. Da muy buenos resultados. El tema también es costo. Entonces, ya les he mencionado una serie de patologías que también son como un híbrido, se pueden resolver en forma ambulatoria o se pueden resolver en quirófano. ¿De qué va a depender de eso? De varias cosas, pero las más importantes es del instrumental que ustedes puedan acceder o que tengan, del entrenamiento que tengan ¿ah? Y de la tolerancia de la paciente y el rapport que tengan con las pacientes. Después podemos hablar lo que es anestesia en las pacientes. Bueno, pero todas estas pacientes que vamos a llevar a quirófano, es importante, y yo a esta altura del partido y con unas cuantas histeroscopías que llevo hechas, no llevo una paciente al quirófano si no tengo un estudio previo de una histeroscopía diagnóstica. Y por supuesto que si tengo la histeroscopía diagnóstica, previamente también le hice una ecografía. Entonces,
¿Qué estudios diagnósticos preoperatorios? ¿Qué me va a llevar a la paciente al quirófano? Se le hizo una ecografía transvaginal y seguramente se le encontró una línea endometrial engrosada, o si es un ecografista avesado, ginecólogo también, seguramente ya pudo haber hecho el diagnóstico de presunción de un pólipo, de un mioma, ¿ya? También la histerosonografía, que nos va a llevar a que le hagamos una histeroscopía a la paciente, diagnóstica, en ambulatorio. ¿Ah? El concepto de histeroscopía diagnóstica, y yo sé que muchas veces, y pasa que en muchos lugares, la histeroscopía diagnóstica la tienen que hacer en quirófano por determinadas razones. Y está en nosotros el hacer todo el esfuerzo, y eso se lo digo a todos los colegas que se han entrenado con nosotros, está en nosotros hacer el mejor esfuerzo para que si en el lugar de donde vienen se hace la histeroscopía diagnóstica en quirófano, la saquen del quirófano y la hagan en un consultorio ambulatorio. Van a ver que su experiencia se va a incrementar más, porque en el quirófano ustedes estaban confiados de que, bueno, la duermo si no puedo y ya está. En cambio, si están en ambulatorio, van a hacer su mejor esfuerzo para poder resolver todas las cosas que les surjan en el ambulatorio. La tomografía y la resonancia generalmente la dejamos para las pacientes que tienen malformaciones uterinas, generalmente. Vieron que al principio hablé de eventual ecografía 3D. Sí, la utilizo mucho en pacientes cuando hay una malformación o en las pacientes que tienen miomas de tipo G1 o G2, ¿no? Y que yo quiero saber cuánto de ese mioma está penetrado en la pared y de la serosa del mioma, de la cápsula del mioma a la serosa del útero, ¿qué distancia me queda para cuando yo vaya a hacer la resección? Entonces, seguramente el ecografista con la ecografía 3D me va a medir esa distancia que para mí es importantísima en la cirugía. Y bueno, y luego la valoración preoperatoria habitual de todas las pacientes. Pero les quiero dejar este concepto que eso sí no lo he cambiado. No llevo una paciente a quirófano si no tengo la histeroscopía diagnóstica previa. ¿Ah? A veces peco de ser demasiado obsesivo en esto, pero es más, hay histeroscopías que me envían los colegas que le han hecho ellos o han sido hechos en el interior y yo en el quirófano, si no tengo otra oportunidad, en el quirófano igual ya le hago la diagnóstica. Bien, ¿cómo preparo a estas pacientes? No a todas, pero las pacientes que, por ejemplo, tienen un mioma grande, 3, 4 centímetros, tienen un sangrado importante, algunas hasta llegan a la anemia. Son pacientes que no están en las condiciones mejores para ser operadas. Las pacientes que hay que hacer una ablación endometrial, también conviene hacer una preparación previa. Lo ideal es poder llevar a estas pacientes al quirófano en la primera etapa del ciclo, o sea, después de que hayan menstruado. Pero vamos a ver que las pacientes con miomas grandes y con un sangrado están difíciles, están sangrando siempre. Pacientes con hiperplasias están sangrando también, o de repente el endometrio es muy exuberante. Entonces, o pacientes con unos pólipos grandes que sangran. Entonces, a ese tipo de pacientes, si tenemos la oportunidad de hacerle análogos, le hacemos análogos. ¿Ah? Los análogos son caros. Nosotros ahora tenemos la suerte, y siempre lo repito porque esta condición no ha cambiado en este país, los análogos los utilizamos en el hospital y no nos hacen complicación por el costo. De repente en las prepagas a veces pasa. La idea es poder utilizar, yo generalmente utilizo leuprolide o si no la goserelina. Son distintos, si bien son análogos y tienen la misma función, se aplican distintos. Leuprolide es un inyectable intramuscular mensual. Generalmente la paciente la llevo a quirófano con 2 o 3 series, o sea, 2-3 meses de tratamiento, pero con la tranquilidad que la paciente dejó de menstruar. Porque ¿qué me produce esto?
prácticamente una menopausia química en la paciente. La voserelina les decía que es un inyectable que se da intradérmico, es bueno tener la certeza de que quien lo da sepa de que lleva dentro de la jeringa un pellet intradérmico y generalmente como es un trocar gruesito, casi 14, se hace un botón anestésico y generalmente se da en el abdomen y se deja el pellet intradérmico. Pero en otros lados, y lo he visto generalmente en Europa, que por una cuestión de costos han vuelto al danazol, ¿no? Que ha dado también una serie de efectos secundarios. No quiere decir que los análogos no los den, dan también efectos secundarios los análogos, ¿no? Como le estamos provocando la menopausia, puede dar un síndrome climatérico. El uso de anticonceptivos puede ser en forma continuada o anticonceptivos que produzcan la aplasia del endometrio, como las asociaciones de valerianato de estradiol con dienogest. Y también los progestágenos, que también nos sirven. ¿Ah? Pero bueno, todo este tipo de batería está bueno desde llevar a la paciente en la primera etapa del ciclo o llevar a la paciente también con una preparación previa. ¿Por qué esta preparación? Por esto. Porque la preparación previa y generalmente con los análogos nos da una disminución del volumen uterino. Disminuye la vascularización, ¿tá?, de la patología, generalmente del mioma. El endometrio queda más finito, da una aplasia endometrial, con lo cual todas estas patologías se van a hacer más relevantes, se van a ver más claras. Disminuye el tamaño si es un pólipo o un fibroma, ¿ah? Y al haber menor vascularización va a haber menores chances de intravasación. ¿Y por qué voy a disminuir el tiempo operatorio? Por todas estas causas que enumeré anteriormente. Porque todo esto va a hacer que si yo estoy operando un mioma grande, cuando corto no va a sangrar o va a sangrar muy poco. Voy a tener bastante definido lo que es la cápsula del mioma, cosa importante y que se le está dando últimamente mayor importancia, tratar de decapsular o hacer la resección y decapsular al mioma, porque uno protege de esa manera la mayor cantidad de endometrio y de pared uterina para pacientes que desean fertilidad posterior. O sea que disminuye el sangrado, endometrio más finito, disminuye la vascularización, todo eso va a optimizar mi tiempo quirúrgico y voy a demorar menos en la cirugía. ¿Cómo vamos, Pablo? ¿Bien? ¿Gente Excelente. dormida? No, ¿No? ¿Todo no, bien? la verdad que entusiasmadísimo. Está espectacular. Bueno, si se aburren, empiezan a apagar los cosas, salen y yo me voy a dar cuenta. Los medios, yo acá puse medios de distensión, pero está mal el título. En realidad es corriente. Entonces, les pido disculpas porque se ve que se me traspapeló cuando armé el Power. Pero cuando utilizamos el receptor, lo importante que yo les quería decir era que podemos utilizar dos tipos de corrientes, la corriente monopolar o la corriente bipolar. Y de acuerdo al tipo de corriente que utilicemos, es el medio líquido con el que vamos a trabajar. Y esto es un concepto también importante y hay que grabarlo. Con corriente monopolar utilizamos líquidos, ¿ah?, que no conducen la corriente, líquidos que no tienen electrolitos. Sorbitol, manitol, no lo utilizamos mucho, es caro. Glicina al 1,5%. Sí, la glicina al 1,5% se utiliza mucho en Europa. Cuando tenemos la desgracia de tener intravasación, los efectos secundarios y los efectos neurológicos que produce son difíciles de revertir. Por tanto, estamos usando o agua bidestilada o suero glucosado al 5%, que no lo agregué acá. Cualquiera de estos dos, agua bidestilada o suero glucosado al 5%, son ideales porque en realidad son de fácil obtención, generalmente en los quirófanos, y bueno, y los efectos secundarios que puedan dar por intravasación son más fáciles de revertir que por la absorción de glicina. Vuelvo al bipolar.
lo ideal. El trabajar con corriente bipolar, trabajamos con suero fisiológico. Al trabajar con suero fisiológico es algo de fácil ubicación, de fácil conseguir fácilmente en el quirófano, ¿ah? Y el tema de la eventual dilución del medio interno es relativo y es fácilmente de revertir. Y el otro que utilizamos es el Betoki, que generalmente lo utilizamos con suero fisiológico. ¿Por qué? Porque si hacemos diagnóstica, utilizamos suero. Puede ser suero Ringer también, no hay ningún problema. Pero si vamos a usar corriente, es decir, a través del canal operativo del Betoki, vamos a introducir algún puntero para trabajar con corriente, generalmente estos punteros son bipolares. Trabajamos con corriente bipolar, mismo concepto, suero fisiológico. ¿Sí? Esto, fuera del título que me equivoqué, esto es un concepto a tener grabado en la mente. En cuanto a lo que es la anestesia, en cuanto a lo que es la anestesia, ya les digo, podemos utilizar para hacer procedimientos en quirófano, generalmente, o anestesia regional, o una anestesia general. Aquí se utiliza mucho con máscara laringea. ¿Ah? En la regional se utiliza menos porque nosotros hacemos cirugía del día. Cuando hacemos en quirófano, la paciente ingresa 2 horas antes de la cirugía, se opera en una cirugía que más o menos en manos relativamente hábiles son entre 15, 20, 30 minutos, depende de la patología. Va a quedar unas 4 horas en recuperación la paciente y se va para su casa. O sea que es cirugía realmente del día. Entonces, si yo quiero que se vaya para su casa, el tema de la cirugía regional a veces demora más tiempo en recuperar la movilidad de los miembros inferiores y el tema de la tonicidad vesical. Pero me ha tocado también pacientes que en quirófano o por obesidad o por otras complicaciones que han tenido no le han podido hacer ningún tipo de anestesia. Y es ahí cuando utilizamos un poco las artes que hemos aprendido de hacer anestesia cervical o paracervical. Es cuando le digo a los anestesistas, bueno, ponele el monitoreo, no intentes más, no la pinches más a la pobre señora, hablo con la señora, le explico lo que le voy a hacer y que ella me vaya diciendo cuando tiene dolor o cuando empieza a tener molestias. La anestesia verbal es fundamental. Uno habla con la paciente, se comunica y es lo que utilizo habitualmente cuando hago cirugía ambulatoria, la anestesia verbal. Pero aparte de esa anestesia verbal, utilizo generalmente o lidocaína o bupivacaína a nivel cervical. Utilizo las agujas Carpule, las jeringas Carpule de los odontólogos y le doy anestesia a la hora 12, 3, 6 y 9. Generalmente gasto un cartucho, si es de bupivacaína, gasto un cartucho y andan muy bien. Cuando tengo que utilizar o solamente para cervical, que generalmente no lo utilizo, es solamente para incrementar la anestesia cervical, lo doy a la altura, a la hora 5 y a la hora 7, a la altura de los uterosacros, ¿no? Hago una punción desde aspiración y ahí le paso medio centímetro, 1 centímetro de anestésico. Estamos muy lejos de las dosis tóxicas. Esto ya lo comenté, lo hablé con mis colegas anestesistas. Estamos muy lejos de las dosis tóxicas para crear complicaciones. De todos modos, siempre le preguntamos a la paciente si antes de hacer esto, si ha recibido anestesia local y generalmente si ha ido al dentista porque es la misma anestesia que utiliza el dentista. Bueno, una vez hablado de todas estas cosas, que preparamos a la paciente, que ya vimos de que vamos a utilizar, seleccionamos el tipo de corriente que vamos a utilizar, el instrumento que vamos a hacer, que vamos a utilizar también. Sabemos que si es un receptor no me queda otra, un receptor de 22 o de 26 French, voy a poner un espéculo, voy a utilizar una pinza herina y voy a hacer una dilatación cervical. ¿Ah? Esa dilatación, por supuesto que depende mucho del calibre del receptor a usar. Para el receptor de 26 French, yo ya les dije, el French es prácticamente 3 veces
el calibre de las bujías, es una dilatación hasta una bujía número 9, 3 por 9, 27. Andamos ahí. Generalmente nosotros dilatamos un punto más porque preferimos tener cierta facilidad en la entrada y en la salida a través del cuello con las camisas del receptor, pero aparte nos aseguramos que muchas veces si se llega a tapar la camisa de salida del líquido con mucos o detritus, por el pericamisa, por la parte periférica de la camisa, también va a salir líquido. Entonces damos otra chance de poder lavar mejor la cavidad. Preparación cervical previa. Y puse estos signos de interrogación. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado que hacen una preparación con misoprostol. Nosotros no utilizamos misoprostol como preparación previa. Ni que hablar que no usamos tampoco tallos de laminaria ni nada por el estilo. Sí, en las pacientes posmenopáusicas, esas viejitas de 70 y pico, 80 años, que tienen una atrofia importante, generalmente la preparación cervical previa que hago, unos óvulos de estrógeno 5 o 7 días previos a la cirugía. ¿Ah? Le pido que se coloque óvulos de estrógeno. Cuando la señora llega al quirófano con esa preparación, el cuello es ideal. Luego, es importante tener una correcta visibilidad. Por tanto, una vez que entramos a la cavidad uterina, tenemos que esperar un poquito para que se establezca esa circulación de lavado, de entrada y de salida de líquido. Se crea un torbellino dentro del útero y ese torbellino hay que estabilizarlo para poder ver, y mismo muchas veces pasa, lo van a ver en los videos que les voy a mostrar, que hay burbujas y esas burbujas a veces nos complican la visión. Luego, si extraemos las piezas completas o no. Esto lo voy a comentar después, pero me refiero a corto el pólipo y lo dejo ahí adentro de la cavidad, corto el mioma desde la base y lo dejo ahí adentro, o lo saco. Después de operar, hacemos una evaluación final de la cavidad, miramos cómo quedó nuestro trabajo, pero fundamentalmente miramos que no hayan quedado vasos sangrando o vasos o sangrados en napa. Para eso lo que hacemos es dos maniobras. La primera, dejamos abierta la entrada y cerramos la salida, con lo cual la cavidad se va a distender y vamos a ver que en un momento la bomba que estamos usando no funciona más. Eso habla de la indemnidad de la cavidad. Nuestra cavidad llegó a una presión tal, el útero se distendió y no hay ningún agujero por el cual pueda salir salvo las trompas. Entonces, eso habla de indemnidad de la cavidad. ¿No? La otra prueba es dejar la salida abierta y cerrar la entrada. ¿Ya? Entonces, cierro la entrada y dejo que el líquido ese que está en la cavidad sin hacer lavado. Entonces ahí voy a ver los pequeños vasos que están sangrando y su ubicación. Y ahí le voy a pasar el rollerball o la misma ansa del corte con la función de coagulación para cauterizar esas zonas. A eso me refiero con la evaluación final de la cavidad y correcta hemostasis cervical y endometrial. ¿Por qué es esto? Porque me quedo con la tranquilidad de que terminé la cirugía, hice una buena hemostasis y no voy a tener que volver después de noche o reingresar a la paciente, más en pacientes que son ambulatorias, porque quedó con un sangrado porque no hizo una correcta hemostasis. Dos palabras con respecto a la extracción de piezas completas. Hemos visto, y nos cambió nuestro concepto, nosotros cuando hacíamos resecciones, a ver en qué voy después, ya les voy a mostrar unas imágenes porque hablé mucho, mostré mucho cuadro y no les mostré nada de película, que es lo que uno quiere ver. Entonces, vamos a mostrar una polipectomía mientras les explico este concepto. Esto es un pólipo grande, lo que están viendo, con un receptor bipolar. ¿Ven el arco acá arriba? Este es el arco que hace la corriente. Se utiliza suero fisiológico, recuerden, y la corriente va desde este arco hasta aquí. Aquí es el arco de corriente. Y la función B que queda en el lanza en rojo, bueno, ahí es donde se aplica todo el punto de potencia para cortar ese pólipo que tenemos ahí. Prácticamente esta cirugía no está editada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Seguimos el criterio que nos enseñó Betoki y que aprendimos con él de cortar absolutamente todo, sacar las piezas
para mandarlas a estudio, y luego lo que les decía, mirar la cavidad. Acá estoy haciendo la hemostasis con el ANSA semilunar. ¿Ven? Básicamente en la base del pólipo estoy pasando el ANSA con coagulación, hago una observación total, me encontré con un pequeño polipito que no lo había visto la pasada, lo saco, o sea que hacemos una valoración del canal también a la salida. Me quedo tranquilo de que no hay nada raro y pasamos al otro video. Otro pólipo, grandote, ¿no? Y vuelvo a este concepto. Antes nosotros, y me encanta operar estos pólipos enormes y los miomas grandes, son de los que más me gustan, pero demoro mucho tiempo. ¿Y qué pasaba? En los miomas grandes, acá estoy probando el ANSA, porque estoy probando la corriente del ANSA. Vieron que primero probé hasta que el ANSA se hundió y después que llego a la potencia ideal, voy trabajando a esa velocidad y con esa potencia de corte. La técnica es ir desde el fondo hacia el orificio cervical interno. Ir sacando tajadas y tajadas que voy dejando ahí hasta que se me complique la visión y después las voy sacando de la cavidad. Les decía que esta gente que trabaja con láser, fundamentalmente el profesor Jaimovich, nos cambió la cabeza. Dijo, ¿por qué te vas a matar sacando y demorando una cirugía de un mioma grande, de un pólipo grande, cuando vos tenés un pedículo, una base, tomás una biopsia del mismo, la mandás a estudiar, cortás la base del pólipo y lo dejás ahí adentro? Y le avisás a la paciente que seguramente en el plazo de un mes, entre 15 y 20 días, un mes, va a pulsar algo, ¿ah? Va a pulsar algo y que no se preocupe. Y eso no solo nos cambió la cabeza, sino que nos dio la tranquilidad, porque con estos pólipos, pero lleva un buen rato. A medida que lo voy sacando, voy teniendo cavidad. ¿No? Pero con este pólipo no es una cirugía de 15 minutos, como les he dicho. Es una cirugía un poquito más larga. De repente, 30 minutos, 45 minutos. ¿No? Con un mioma, de repente demora un poco más también. Pero entonces, si es un G0 y está pediculado, tengo la chance de poder cortarlo, dejarlo en la cavidad. Lo biopsio para tener una muestra para mandar al patólogo, ¿no? Y lo que hago, ¿ven lo que les decía? Acá estoy haciendo la hemostasis con el roller. Y lo que les decía, que después esto lo voy a mandar a estudiar, pero me quedo con la tranquilidad de que eso quedó dentro de la cavidad, se va a deshidratar, va a comenzar a esfacelarse y la paciente lo va a expulsar. Al principio estaba reñido este concepto. Estaba reñido porque hablaba de la posibilidad de un sarcoma. Y si tiene un sarcoma, ¿qué porcentaje de sarcomas tenemos cuando hacemos miomectomías? Muy bajas. Primero, ya le hicimos una histeroscopía diagnóstica. Segundo, le hicimos una biopsia. ¿Ah? O sea que en definitiva, creo que es muy válido el concepto, lo he probado y he tenido fundamentalmente en lo que son los miomas o en casos que por alguna razón la paciente es un poco más complicada que lo habitual, he tenido que dejar la patología adentro, pero seccionada, desvinculada del endometrio. Bien, miomectomía, les voy a mostrar una miomectomía. ANSA de corte, ANSA semilunar, cavidad uterina, región cornual del lado izquierdo, mioma. Región cornual del lado derecho, se ve atrás del mioma. Cara posterior, acá un pequeño pólipo sesil. Y acá comenzamos a hacer la sección del mioma. Observen que los cortes son limpios, ¿no? Básicamente estamos trabajando nuevamente con bipolar. El corte es limpio, sangra muy poco, tiene que sangrar porque el mioma es vascularizado y a medida que lleguemos a la base, más vascularizado va a estar, más gruesos son los vasos. Les voy a activar la pantalla del otro, porque aquí estamos, no es una cirugía mía, voy a pararlo porque acá estamos usando el shape
o no sé si es el TrueClear o el Shape. Pero lo que hace, esto es un sistema de camisas que tiene una camisa que lo que hace es ir comiendo ese mioma, ¿no? Y lo va a ir sacando en varios trozos. Este es el morcillador de Bugatti y lo que hace también es ir realizando como mordidas, pequeñas mascadas continuas. Hay que tener una buena circulación del medio de distensión dentro de la cavidad y tener el equipamiento adecuado para poder hacer esto, porque lleva una bomba, lleva un aspirador y se conecta a eso, a un vaso de receptáculo para poder capturar todas las piezas que van saliendo por la camisa. Observen que las dos son muy lindas cirugías. Lo que yo no sé con el morcelador de Bugatti, realmente, cómo se comporta con los miomas G1 y G2. Con los G0 es sensacional, con los pólipos pediculados, ni que hablar. Creo que la respuesta está en que hay que hacer con este morcelador, lo que hay que hacer es resecar la patología que está intracavitaria, ¿tá? Y esperar a que protruya lo que está en la pared y en una segunda etapa intentar resolverlo completamente. Bien. Imosele. El Imosele que está muy de moda, que antes era el pseudodivertículo de cesárea, se llamaba así anteriormente. Este Imosele lo que tiene es un defecto a nivel de la cicatriz de la cesárea. ¿Ah? Estas imágenes son prestadas o robadas al profesor Stefano Betocchi, quien amablemente me las prestó y se las robé de un Zoom. Y esto es un video del profesor Gubini. Les digo por qué. El Ismosele es muy importante y es una patología muy importante para los reproductólogos y los que estudian fertilidad. ¿Por qué? Por el tema de que se produce un defecto a nivel de la cicatriz de la cesárea donde se acumula sangre. Y generalmente estas pacientes clínicamente que tienen después de la menstruación continúan con un sangrado, con una borra, con lo cual tienen un sangrado continuo. O sea que nos relatan de que tienen un ciclo continuado. El criterio quirúrgico de estos Imoseles es poder aplanar esta zona cicatrizal con el resector, y acá están viendo unas imágenes en las que se reseca lo que es, hay un labio anterior y un labio posterior. Generalmente está ubicado en la cara anterior. Entonces la idea es poder empezar a resecar el labio más próximo y después el labio posterior. Y luego de eso, de unificar toda esa zona, pasar el anza de bolita para poder cauterizar. Te paso un video del profesor Gubini que está utilizando ahí un mini resector. Ese es el anza del mini resector. ¿Se acuerdan que hablamos de que tiene unos 15 French? Acá ustedes verán que está haciendo una resección lateral. ¿Por qué? Porque el profesor Gubini lo que no solo reseca la zona del ismocele, sino que también pasa una resección muy superficial en todo el círculo alrededor de la zona cicatrizal. ¿Por qué? Porque hay tejido cicatrizal que también podría estar involucrado en el proceso del ismocele. Entonces, no solo opera la zona del ismocele, sino que también hace una resección del mismo. Lo voy a adelantar un poquito para que no se cansen, porque lo que están viendo es la pasada de lanza, pero a mí lo que me interesa, esto es corriente bipolar también, a mí lo que me interesa es que ustedes vean la claridad de visión, o sea que se tomó su tiempo para tener una buena claridad de visión, para hacer la resección de los pequeños trozos de tejido, que los va dejando en la cavidad y los va acumulando. Y las burbujas que están en el fondo no nos molestan, porque seguimos teniendo una buena visión.
Vamos a adelantarnos un poquito más. Continúa tratando de emparejar. La idea es poder, hablando en criollos, emparejar toda esa zona alrededor de la cicatriz. Terminado esto, generalmente se hace que cuando quedan zonas que todavía pueden dar a manifestar ese defecto que hay, ese surco que queda en donde se acumula sangre y moco, la idea es poder dejarlo todo aplanado en un mismo nivel. Prácticamente está terminada la cirugía. Bien. Tabiques uterinos. Y les paso la película del tabique. Generalmente cuando identificamos un tabique uterino, y en estos casos sí pedimos una buena ecografía o una buena ecografía 3D para no confundirnos este tabique con un útero didelfo, por ejemplo. Entonces, luego que tenemos la certeza del tabique, lo vamos a cortar. Y el corte con resector, este es un resector monopolar, lo que tiende es a unificar y mantener, o sea, el objetivo es cortar ese tabique y llegar a un nivel que la línea de las regiones cornuales prácticamente sea la misma que con el fondo del útero. Aunque muchas veces preferimos dejarlo un poco subsepto. ¿Por qué? Porque es una zona cicatrizal y que puede ser una futura debilidad para la pared en un embarazo. Entonces es preferible dejarlo un poco subsepto a cortarlo absolutamente todo y dejar una zona de debilidad. Pero observen que con el resector vamos emparejando las regiones cornuales y este es uno de los pocas veces que el resector va de adelante para atrás. ¿Se acuerdan que yo les comenté cuando se operó el mioma, cuando se operó el pólipo? Siempre dije lo mismo. El anza de corte va atrás de la patología, a la vista nuestra, la tenemos que siempre tener bajo visión, y la traemos hacia el orificio interno. Y es así como es el corte. Pero ¿qué pasa? En los tabiques la dirección es al revés. Nosotros vamos cortando siempre hacia el fondo. ¿Ah? Lo mismo para lo que son los tabiques chicos, lo mismo para las sinequias. La idea siempre es hacer el corte de adelante hacia atrás. Voy a adelantar un poquito más este video, porque después de cortar el tabique, lo que hacemos es pasar el lanza de bolita o el roller para poder cauterizar. Observen que buena visión, está clarito. Ahí corté el agua, ¿vieron? Lo paso de vuelta. Estoy con las canillas abiertas de entrada y de salida, ¿tá? Y lo que hago es cerrar la salida y cerrar la entrada. Entonces ahí veo, queda el líquido contenido dentro del útero, pero no hay más lavado y puedo observar, ven acá, región cornual del lado derecho, región cornual del lado izquierdo. Y veo esas volutas de sangre, entonces específicamente voy con el lanza de bolitas y las cauterizo. Cirugía terminada. Contraindicaciones. ¿Qué contraindicaciones? ¿Qué pacientes no voy a poder operar? Básicamente las pacientes que estén cursando una inflamatoria pélvica y que estén sin tratamiento. Cuando hay un sangrado activo, muy importante. Si bien voy a trabajar con un sistema de lavado, si hay un sangrado activo no me va a permitir tener una buena visión. Y ya les dije, con el tratamiento, con análogos o con algún otro tipo de medicación, siempre voy a poder parar. Hay veces que las pacientes vienen con procedimiento porque sangro siempre. No se preocupe, señora, yo la voy a hacer dejar de sangrar. ¿Ah? Se está usando la transamina también. No hice un comparativo realmente con los análogos, pero hemos tenido buenos resultados. Por supuesto que si hay un embarazo, no la vamos a operar y si hay una piometra, vamos a evacuar el pus,
Eso seguramente la piometra ya la detecté anteriormente cuando le hice la histeroscopía diagnóstica, pero es una contraindicación para poder hacer el procedimiento. Entonces, complicaciones intraoperatorias, traumáticas. Generalmente, ¿cuáles son las más traumáticas? Ya desde el inicio, la pinza de cuello. En las pacientes con cuello atrófico empezamos a pinzar el cuello y cuando tironeamos de la pinza y empujamos con la bujía, ahí es cuando ya empezamos a desgarrar. Y podemos llegar prácticamente a hacerles un cono frío con la pinza herida. O sea que ya cuando agarramos un par de veces, sano consejo, pidan un punto, le hacen un punto en el cuello del útero, ¿no? Le hacen otro si quieren y tienen una cincha y tiran de la cincha con los puntos, mejor. Y lo otro mejor es curarse en salud. ¿Cuál es mejor? Hacerle tratamiento con estrógenos previos a los úteros, a los cuellos uterinos atróficos. Después, le decía, las hemorrágicas. Perdón, pero tengo un perro acá al lado y la alergia que me da, ya lo corrí 3 veces y me da una alergia terrible. Las hemorrágicas, ¿no? Por eso la insistencia de buscar no es correr el glóbulo rojo, pero a mí me gusta que las cirugías terminen como la... Sí. Hola. Bien. Complicaciones del medio de distensión, le decía, a mí me gusta que las cirugías terminen como vieron anteriormente. Prácticamente yo cierro el líquido y no sangra más. Complicaciones del medio de distensión, de intravasación, complicaciones de la corriente eléctrica. Generalmente con la corriente bipolar no tenemos pasaje de corriente por contacto. Sí había ese tipo de complicaciones, de hecho yo tuve una de ellas de la cual me acuerdo muy bien, que en un momento trabajando con corriente monopolar me quedé sin líquido en la bomba, el ayudante no se dio cuenta, el útero se contrajo y yo estaba cortando en ese momento. Descubrí 48 horas después que hubo un daño térmico a través del cuerpo del útero. No hubo perforación, pero hubo sí un pasaje de corriente que afectó un asa intestinal, quedó adherida al fondo uterino, que se esfaceló, se necrosó y luego terminó en una perforación intestinal. A distancia el daño térmico intestinal, lo que les acabo de comentar. La hemorragia posoperatoria en pacientes que de repente empezaron a sangrar después. Hay que investigar ahí si estaba tomando y pasó desapercibido algún anticoagulante, tomadora de aspirinas o de ginseng o otras cosas que afecten. Y las infecciones que son bajísimas. ¿Por qué? Porque trabajamos con instrumental que se limpia, se esteriliza, hacemos antibioticoterapia en el intraoperatorio, después no hago más antibióticos a los pacientes y no he tenido índices de infecciones muy importantes. Complicaciones, y les quería mostrar un sangrado, miren qué lindo. Ahí está la arteriola sangrando. Acá yo estaba trabajando con el Betoki, si bien no corresponde a lo que estamos hablando, van a ver ingresar el puntero de Betoki, pero esto aumentado, la visión es impresionante, sangra como loco. Le hice el toque con el puntero, ¿ven el vasito ahí, la arteriola? Prácticamente no sangra más. Creo que también a nivel, después revisamos la cavidad, y creo que a nivel de la cavidad ahí tenemos otras arteriolas que están sangrando y cauterizamos. Y esto otro que van a ver, sí, es una de las complicaciones que podemos tener con el ANSA. Observen que esta es una señora de unos 60, 70 años, yo estaba haciendo, creo que, no me acuerdo si fue una polipectomía, un pólipo grande, pero insistí mucho en una zona, que es esa de ahí, y después me fui para otro lado a seguir cortando más pólipo, y después vuelvo insistentemente sobre esa zona. Y donde está ese círculo, ven el agujero, sobre donde está el círculo, se los paso de vuelta.
hice el orificio uterino. Y acá tenemos dos chances. Una de ellas es parar la cirugía, es decir, acá terminamos, le hago una laparoscopía y veo si hay indemnidad intestinal y lo que puedo hacer si está sangrando ese orificio. No se olviden que el ansa semilunar mide unos 3 milímetros, 4 milímetros de ancho, o sea que el orificio que hago es muy chico y lo hice con corriente. Pero bueno, de última, si está sangrando, lo puedo cauterizar. La otra opción es, si tengo la certeza de que cuando hice el orificio, la solución de continuidad, no apreté la corriente, bueno, en definitiva, me puedo quedar con eso, controlo la paciente. Si pasó líquido dentro de la cavidad, estoy trabajando con suero fisiológico, no hay problema. Estoy trabajando con glucosado, entrópico líquido, la controlo. Para todos los casos, ustedes me dirán qué es lo mejor. Lo mejor es lo que les dé tranquilidad y ustedes puedan dormir de noche. Le hace una laparoscopía y comprueban la indemnidad intestinal y se termina el tema y después se le explica a la paciente que lo que pasó o la controlo y después la vengo a ver. Bien, siguiente. Y ya me voy acercando al final. No se duerman. Les decía que cambié conceptos. Y cambié conceptos porque yo terminaba en algún momento diciendo que la resección histeroscópica con el resector era el gol estándar para la cirugía de la patología endocavitaria. Hasta que me topé con un Jaimovich, me topé con colegas que utilizan muy bien el Betoki, con Alfonso Arias y todos sus alumnos, con, bueno, hay que hablar que conversando con Estefano las cosas que ha hecho, que hace con el set de Betoki, que mantienen criterios distintos con otra gente, pero de todos modos trabajan muy bien. Conocer lo que es el shaver de Bigatti, ¿tá? Entonces, haber trabajado con un Thermablade para la, la ablación endometrial. Entonces ese criterio de que era el gol estándar la resección lo tuve que modificar. Entonces vuelvo a decir lo mismo, usted trabaje con lo que tiene y con lo que sabe usar. ¿Quiere ampliar sus conocimientos? Bueno, perfecto. Empieza a utilizar el láser, empieza a utilizar el Betoki y va a ver que va a empezar a operar más patología fuera del quirófano que dentro del quirófano. ¿Ah? Entonces, vuelta a lo mismo. Es importante conocer el equipamiento que tenemos y desarrollar la destreza que vamos a tener con él. Así que bueno, espero que no se me hayan dormido. Este es mi perro Coco que me da alergia. Este es el Pereira Rosell y les agradezco por estar atentos en esta charla. ¿Estás vivo, Pablo? Perfecto, perfecto, una maravilla. Bueno, encantadísimo. Encantadísimo y tremendamente agradecido de todo lo que nos diste. Hemos aprendido de todo un poco. Eh, Yo les digo que sigo aprendiendo con estas cosas. Te comentaba, no sé si habían escuchado a los demás, que yo sigo actualizando las presentaciones que tengo porque van cambiando las cosas y le agrego cirugías nuevas y eso me ayuda a actualizarme a mí también con lo que les quiero transmitir a todos los colegas. la verdad que nada, maravilloso, una charla gigante, entretenida, nos llevó en el aire. Bueno, a mí me encanta, así que, ¿qué te puedo decir? Y bueno, qué sé yo, también, estando haciendo histeroscopía hace unos cuantos años, nada, aparece un mundo nuevo, ¿no? Porque primero que nos ocupamos mucho de trabajar en el quirófano, nos han dado muy pocos espacios fuera del quirófano, las Claro. prepagas, las instituciones. Y bueno, como decís vos, viste que hoy por hoy, con lo que tenemos, podemos hacer mucho, o la gran mayoría, fuera del quirófano, y si tuviésemos las tecnologías además que hay ahora, como el láser, como el mini receptor o el morcelador, que cambia diametralmente la visión.
el hecho de poder dejar las piezas adentro del útero. Yo todavía no lo intenté. Estuve bien de no tener... Intentalo, intentalo porque es... ¿sabés cuál fue el comentario de varios colegas? Dice, ¿te acordás esos miomas que por alguna razón le cortábamos la base y quedaban boyando adentro de la cavidad y después estabas una hora tratando de pescarlo o apretarlo contra la pared y el anza para ir sacándole pedacitos? Ya fue eso. ¿Ah? Claro, Lo bueno, biopsiaste y lo dejás y lo controlás, porque te lo digo por experiencia propia, y al mes o a los 2 meses el mioma no está. O si llega a estar, está todo reblandecido como un algodón blanco y lo sacás con una pinza y sale de adentro del útero perfectamente. Hay que probarlo porque es real, es así. me voy a tener que animar. Me voy a tener que animar. Anímense, anímense. Escúchame, acá hay, todos los muchachos están por el chat, ¿viste? Diciendo un montón de cosas lindas. Pero la verdad que me gustaría Bueno, que te lo digan por el micrófono y se animen a preguntar, que seguramente... sí, por favor, digo, la idea es poder. ¿Quién levanta la mano primero, muchachos? Paulín, Sí, Luigi. ¿cómo va? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? Bien. Che, muy buena clase, pero extremadamente buena. Tengo dos Dime. preguntas existenciales más que nada. Sí. La primera, progestágenos anticonceptivos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el tiempo ideal? ¿Un ciclo, 2 ciclos? Mirá, yo generalmente les doy, si hago análogos, les doy entre 2 y 3 ciclos. ¿Ah? Porque me quedo con la tranquilidad. ¿Cuál es la preocupación de la mujer? Estoy sangrando, tengo anemia. Y la preocupación nuestra, paciente con anemia, está sangrando. Esto se va a complicar. Empezar los análogos y en 2 meses la señora no tiene problema y dice, no, sí, la vengo llevando bien. La mayoría, ¿no? Y con los anticonceptivos lo mismo. Los progestágenos a veces pueden dar algún tipo de tensión mamaria o algún tipo de complicación adicional. Pero bueno, yo ya les comenté, yo hace muchos años que voy a Buenos Aires, voy al Hospital Tornú, es como mi segunda casa, y realmente cuando hablo de esto me dicen, no, mira, acá ni sueñas con pedir un análogo en el hospital. Le digo, y en las prepagas a veces que no. Le digo, bueno, está perfecto, pero con los anticonceptivos, ¿cómo vamos? Y los podemos hacer. Entonces, la respuesta es un par de meses. Lo ideal es dejarla a dosis de amenorrea. O sea, tú le tenés que dar la medicación y que esta paciente esté en amenorrea durante ese tiempo. Y ahí vas a lograr un buen resultado en la cirugía. Estaba... Perfecto. Sí, sí, Luis, sí. Y la última y no molesto más. Viste que estuve calladito toda la clase. El tema energía monopolar. Sí, En cuánto usar la energía, si 60, si 50, si 70. Y estuve viendo que en el momento de usarlo, la velocidad era la que permite cortar sin que se pegue todo. exactamente. Ese efecto, ¿con qué nivel de energía se puede hacer? Mirá, Luis, te lo voy a contestar con algo conceptual que creo que es lo mejor. El concepto es utilizar la energía eléctrica en su mínima potencia, pero que produzca el efecto que tú querés que haga. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, Yo sí. voy a ir graduando la potencia, depende del aparato. Cada uno tiene de repente distintos eh, em, generadores eléctricos en los quirófanos. Algunos tienen Valleylab, otros tienen otros más viejos, otros tienen nuevos, son distintos. Entonces vos lo fijás generalmente un estándar, de repente 50 de corte y 60 de coagulación. Es un estándar habitual. ¿Ah? Pero si vos querés saber cuánto es lo mínimo que produce, o sea, la mínima corriente, la mínima energía que produce el efecto que tú estás buscando, bájalo a 30 de corte. Apoyás el lanza. Viste que en el pólipo yo primero apoyé el lanza, esperé que el lanza empezara a hacer el efecto y después se hundió y después entré a cortar.
¿Por qué? Porque yo sé que voy a trabajar a esa potencia, voy a estar cortando, ¿ah? Y me voy a estar trayendo las piezas y no voy a estar carbonizando. Porque cuando vos trabajas una potencia mucho mayor de la necesaria es cuando carbonizás el tejido. Lo deshidratás de más, se carboniza y se te pega el ansa. Entonces después pierde potencia de corte, la sacás, se la entregás al instrumentista, el instrumentista está lidiando con una gasita o con un cepillito para limpiarla hasta que se parte el ansa. ¿Ah? Otras veces, por trabajar a una potencia muy elevada, vos venís cortando, ves que el ansa se pone incandescente y en algún momento se parte. ¿Ya? Estamos hablando que las ansas aquí y allá salen lo mismo. Estamos hablando que andan entre 150 y $200. ¿Ya? Entonces, no es para estar gastando una ansa por cirugía. Eso se lo explicaba un colega que me gastaba una ansa por cirugía en uno de los trabajos, en una de las prepagas, y yo era el encargado del material. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, ya que no llegamos a un criterio, esta ansa te tiene que durar todo el mes, es tuya, toma, utilizala en todas las cirugías. Y si no puedes operarte, compras una. Cuando se empezó a comprar las ansas, ahí empezó a valorar lo que era el concepto de trabajar a la mínima energía que produzca el efecto que tú quieres lograr. No sé si te respondí con corriente Perfecto, popular. perfecto, sí, sí. Sí, porque a veces, no en todos, pero a veces nos pasa que dependiendo de la fuente, utilizamos 60, utilizamos 70 y no terminamos más porque se nos pega Claro, todo. claro. Pero ojo que el pegote por carbonización es porque estás usando demasiada energía de corte. El corte generalmente lo pongo en puro, no en blend, en puro. Y la cauterización, viste que hay otros electrobisturí que te dan la posibilidad del efecto 1, 2, 3, hasta Sí, 6. Bien. Perdón. Generalmente el efecto lo utilizo en efecto 3 y la potencia de corte entre 40 y 50. ¿Ah? Si tú ves después, cada ansa y los punteros creo que tienen en los códigos lo que es el BPM, V corta PM, ¿ya? Y tiene un número. Generalmente los electrobisturí, fundamentalmente los Bayo, podés elegir la potencia de corte, a cuánto vas a trabajar y abajo te dice el BPM máximo que tiene. Entonces, vos no tenés que pasar, eso te digo en los generadores nuevos, los Bayo, por ejemplo. Y en los Valley nuevos creo que lo tienen también. Pero ¿qué pasa? Cada ANSA tiene un máximo de soporte de potencia. Pasado ese máximo, la utilizas una, dos, tres veces, la cuarta se queda incandescente y se corta. ¿Ah? Fíjate esos detalles que yo no me había fijado hasta que se me empezaron a romper ansas. Y generalmente se te acerca alguien que sabe un poco más que vos y te aviva. tal cual. Muchísimas gracias. Por favor, Luis. Yo voy a contestar, perdón que de repente hay alguien que quería hacer una pregunta, pero alguien me preguntó acá, Rodolfo, si había un tamaño para dejar el mioma. No, no hay tamaño. Lo dejás, el tamaño que sea, lo dejás en la cavidad. Si produce dolor a la expulsión, muy poco prácticamente. Sí da molestia porque es algo que está saliendo, es como cuando te dicen, ya me expulsé un coágulo y tuve una molestia, una contracción uterina, y sí, va a dar una contracción porque el útero se contrae para expulsar el contenido. Pero generalmente se expulsa como algo algodonoso, fundamentalmente los miomas. Los pólipos prácticamente salen como una babosa y muchas mujeres ni se dan cuenta de que lo expulsaron. Les hago el control en los pólipos generalmente al mes, a los miomas les doy un poquito más, casi 2 meses, o en los 2 meses le hago el control histeroscópico en consultorio y ya veo que no lo tienen. Aunado generalmente a ese comentario que te dicen, sí, mira, tuve un dolor cólico, no sé qué, lo pulsé, salió algo y se terminó el tema. Pruébenlo, pruébenlo. Uno a veces es un poco susceptible a esas cosas y dice, no, mira, no, yo
mirá si le dejo algo, mirá si le queda algo en la cavidad, no lo puedo sacar. Ese era nuestro temor. De ahí el concepto que tiene Stefano Betocchi. Si ustedes ven los videos y todas las clases de Betocchi, él te arma la patología y te da una técnica para ir cortándola en varios sectores, para después rebanarlas así y sacarlos por pedacitos. ¿tá? Y es una muy buena técnica y la utilicé durante muchos años. Hasta que me topé con alguien que los cortaba de la base y me decía, tomale una muestra y dejalos acá y después venía a buscarlos en 2 meses. Y bueno, uno elige. Bueno, Mariela preguntaba por complicaciones de dejar la pieza en la cavidad. Prácticamente, infecciones no. Digo, no hay infecciones. Sangrados tampoco, porque cuando cortamos de la base lo que fuera, hicimos hemostasis en la base. ¿no? Eso, el concepto sigue siendo el mismo. Yo le dejo la pelotita bollando ahí adentro de la cavidad, pero voy a buscar la base y voy a cauterizar. ¿no? O sea que infecciones no hay y es la expulsión de eso. No hay complicaciones, no hemos tenido y no las he visto. Y a quien preconiza mucho este tipo entre ellos también está Luis Alonso, Tony Caruño de Miami y toda gente que está utilizando esa técnica y generalmente uno en los Zoom y en los congresos siempre hablamos de lo que hacemos, pero siempre tenemos nuestra interna en la cual uno dice, bueno, realmente, contame, ¿con cuántas te topaste? Y me dicen, son prácticamente ninguna. Y Juli, ¿querés levantar tu micrófono y preguntar? ¿O querés que te pregunte yo? Hola. Hola, Sí, Juli. hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buena charla, primero quiero decir. Bueno, muchas gracias, Juli. Yo quería preguntar si el control se puede hacer por eco en vez de por histeroscopía, o sea, el de dejar una pieza dentro de la cavidad, Ah, sí, sin problema. Sin problema. por el poco acceso a la histeroscopía, ¿no? Sin problema ninguno. Siempre y cuando ustedes tengan un buen ecografista de confianza. Acá nos pasa de que los ecografistas de confianza son muy puntuales. ¿no? Entonces, yo digo, nombre y apellido, yo te puedo decir, en todas las instituciones hay un grupo de colegas que son ecografistas. Muchos son imagenólogos, ¿ah? y no hablo en desmedro de ellos, simplemente que son gente que interpreta las imágenes que te da el transductor del ecógrafo. Pero son muy pocos que son ginecólogos y que saben de la patología que están hablando. Entonces son a ellos los que yo le pido, si tengo que hacer una 3D, si tengo que saber si estoy hablando de un útero tabicado o un útero didelfo, o si le quiero preguntar qué límite tengo entre la cápsula y la serosa. Entonces, como es tan puntual, no es que sea muy poquito, sino que son con nombre y apellido, yo digo, quiero hacer una buena cirugía, quiero tener seguridad, le voy a pedir a esta persona que me haga esta ecografía. ¿ah? Pero sí, respondiendo a tu pregunta, perfectamente lo puedes hacer con un control ecográfico y ya está. Y clínico, por supuesto, ¿no? Genial, gracias. Por favor, Juli. ¿Algún otro con alguna pregunta? Si no, pregunto yo. Marce. Buenas noches. Sí, ahí está, María. Sí, María. Hola, buenas noches. Pablo, Doc, Bueno. ¿cómo va? Felicitaciones. Excelente Gracias. charla. Doc, consulta. Cuando usamos el Endomac, en caso de que se haya disponibilidad de él, ¿con qué presión y flujo para resetear el equipo para trabajar cómodamente? Bien. Y otra pregunta. Cuando realizamos una recetoscopía, ¿hasta cuántas bolsas del agua bidestilada podemos usar para evitar complicaciones por transvasación? Bien, te voy a responder primero la segunda. Generalmente el límite de la cirugía pasa por varios parámetros. Y eso nos pasa cuando estamos generalmente con patologías grandes. O un mioma grande, o un pólipo grande, o estamos con ablación endometrial, que de repente es costoso para
poder realizarlo. Costoso en trabajo, ¿no? Pero cuando nosotros pasamos más de promedio 1 hora haciendo el procedimiento, este movimiento con la mano, gatillando y haciendo esfuerzos con el hombro, pasamos como 10 litros de líquido, entre 8 y 10 litros de líquido, sea el que sea, pero si es glicina ni que hablar. Si es agua bidestilada, ojo, la hemodilución. Yo más que agua destilada utilizo suero glucosado, también, ojo con la hiperglicemia. Pero generalmente cuando paso ese tiempo, veo que andamos los 8, 10 litros de líquido. Pero el otro fundamental, veo que mi ayudante ya no me da más bolilla y se pone a conversar o a mandarse WhatsApp de bromas con el anestesista, ahí es cuando digo esta cirugía se tiene que terminar. Pero fuera de lo gracioso que pueda ser de que vos tengas el ayudante ya distraído y el anestesista escuchando la radio o aburrido, está el hecho de que hay un montón de parámetros que vos ya le perdiste el control. Perdiste el control de los líquidos. Tu ayudante va a tener más chances de que en algún momento te quedes en la burbuja de aire y vayas a cortar y el útero te haga, se colapse. ¿Ah? Aparte de los parámetros normales de decir, a ver, ¿cuánto líquido? O sea, no todos trabajan o no muchas veces trabajamos con todas las normas de seguridad. Y a eso me refiero, entre ellas, tener un delantal urológico bajo la paciente con un colector a un recipiente que me mida cuánto líquido desde que empecé la cirugía estoy utilizando en la paciente, en lo que probé, en lo que quedó adentro, para poder hacer la cuenta entre lo que gasté de sueros colgados, eso ponele 10 litros, cuántos estoy recogiendo en el receptal y cuánto quedó dentro de la señora, y cuánto quedó en los campos. Entonces, si puedo hacer esa cuenta prolijamente, yo de repente diría, bueno, capaz que sigo, pero igual, hace 1 hora que estoy moviendo este dedo, ¿ah? y estoy cansado, y la gente que está al lado mío está cansada también. Por eso es mejor prevenir que curar. Y entonces a los miomas grandes, generalmente a las pacientes, siempre les digo que esta puede ser una situación que se haga en 2 etapas, por esas razones. No le voy a decir de que el ayudante se va a poner a mandarle WhatsApp de broma al anestesista, pero sí le voy a decir que esas patologías grandes muchas veces se hacen en 2 etapas. ¿Por qué también? Porque muchos de esos miomas también tienen una porción intramural. Y cuando tú estuviste 1 hora resecando toda la porción submucosa de ese mioma, se empieza a parir la porción intramural y es como un iceberg. Es decir, se reprodujo totalmente. Y es cansador y es desmoralizante. Entonces, cortás la cirugía, le decís a la señora que lo vas a hacer en una segunda etapa, que ya se lo avisaste antes, seguís con tu tratamiento, ¿no? Y te aseguro que en la segunda etapa liquidás ese mioma de una y en más corto tiempo. Eso respondiéndote lo segundo. Respondiendo lo primero, generalmente trabajo entre 50 y 70 milímetros de mercurio de inicio. ¿Ah? O sea que viste que el Endomag puede graduar el flujo y la presión. Presión 50 o 70. Porque sabemos que después de los 80 va a empezar a pasar más fácilmente el líquido a través de las trompas para el abdomen. Pero también sabemos que de acuerdo a la consistencia del útero, no todos se adaptan a la misma presión. ¿Ah? Algunos úteros necesitas más presión, un útero miomatoso con miomas intramurales, necesitas distenderlo con más presión que con la presión estándar. Y el flujo generalmente de inicio entre 100 y 150 mililitros minuto. Si no tengo una buena visión, o sea, el objetivo mío, ¿cuál es? Tener una cavidad distendida y una buena visión. Ese es mi objetivo. Y yo voy a tener que graduar flujos y presiones, ¿tá? Para lograr eso. De estándar, arranco siempre 50, 70 milímetros de mercurio y entre 100 y 150 mililitros minuto de flujo. Espero haberte contestado. Sí, Doc, muchísimas gracias, muy claro. Bien, ¿alguno con otra pregunta para el Doc?
levante la mano. No levanta la mano. Bueno, yo te iba a preguntar más o menos lo mismo que te preguntó William con respecto a lo que era el tema de los líquidos, ¿viste? Hasta qué volumen admitías de débito negativo. Y a todo esto también te cuento que nada, me tocaron 2 síndromes de intoxicación hídrica y la verdad que fueron un espanto. Si vos tenías experiencia, si te había pasado, si podías compartirla, ¿cómo fue? Sí. Esto con las películas de los asesinatos, el mea culpa. Uno tiene que contar la delincuencia para después poder subsanarla. El tema es así, yo dejé de utilizar el agua bidestilada y es más, me ha pasado de ir a cursos en Argentina y de repente yo sé que han hecho un esfuerzo terrible en conseguir glicina. Perdón, la glicina al 1,5%, que la dejé de usar. Y han hecho un esfuerzo terrible y aparezco yo y le digo, está fenómeno, vamos a utilizar con una paciente si quiere la glicina, pero después seguimos utilizando el agua bidestilado del suero glucosado. Y esa es una discusión que tuve con Atilio Dispienzo, cuando lo conocí en Buenos Aires, Atilio, hace muchos años. Y él daba unas clases de histeroscopía, yo estaba hablando sobre resectoscopía también, y al otro día operábamos. Y yo vi que estaba muy atento a lo que yo decía cuando hablaba de los medios de distensión. Y después se me acercó, nos presentamos, y me dice, ¿realmente vos trabajás con agua bidestilada? Digo, sí, sin problema. Le digo, y le conté lo que me había pasado con una paciente que tuve un edema, tuve todas las alteraciones neurológicas y alteraciones oculares por la intravasación de glicina al 1,5% en una polipectomía de corta duración y totalmente dentro de los tiempos normales, o sea, sin incidentes dentro de la cirugía. Pero hizo la complicación, fue a CTI, estuvo varios días en CTI hasta que se le dio el alta. Y esa señora, por suerte, de alguno de mis maestros aprendí otra cosa, que fue siempre mantener la buena relación con el paciente, ¿no? Siempre dar la cara, siempre decir lo que uno hizo y estar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la señora estaba en el CTI siempre había alguno, quizá bien intencionado, pero decía, no, señora, ¿cómo le dieron el alta en el día? Y le operaron en el tiempo que no se daban altas en el día. ¿Y cómo qué utilizaron? ¿Pero cómo van a utilizar esto? Si no sé qué, gente que leía libros de repente viejos. Entonces, en definitiva, yo estaba todas las veces ahí para hablar con los familiares. Esa señora revirtió el cuadro, ¿tá? Y después que revirtió el cuadro, seguí con muy buena relación, a tal punto que operé a la hermana de esa señora por una patología similar. Y yo digo, ¿usted está segura que se quiere operar conmigo? Decía, sí, doctor, yo le tengo confianza. Cosa que le agradezco hasta el día de hoy, pero fue lo que me llevó al estar al lado siempre viendo la evolución de esas complicaciones. Y después de eso dije, si no es necesario, no utilizo más glicina al 1,5%. Los europeos lo utilizan siempre, lo utilizan todos. ¿Ah? Y el cuento con Atilio fue de que en la cirugía del otro día Atilio utilizó el agua bidestilada y yo utilicé la glicina al 1,5%. Cruzamos nuestras técnicas de distensión. Y tuvimos buen éxito, todo bien, te digo, pero a mí me pasó esa fatalidad. Y después lo que tuve, sí, fue una racha de pacientes que yo no sé qué fue en el hospital. Yo realmente los días de coordinación mío opero unos 7, 8 pacientes de histeroscopía quirúrgica. Y 4 de ellos al anestesista también, los anestesistas las buscan. Y dice, che, ¿estás usando suero glucosado? Sí, le voy a hacer una glicemia a todos los que salgan de acá del quirófano. Todos estaban hiperglicémicos. Todos. Digo, bueno, ahora que le hiciste la glicemia, te voy a pedir que no te vayas de la guardia, ¿tá? Y cuando estos pacientes se vayan a las 4 o 6 horas, les hagas la glicemia después. Lo hice quedarse, le hicimos la glicemia a esos pacientes que se iban en el día y todos glicemias normales, ¿no?
Sí tuve, les comenté la complicación con esa señora, que hice una quemadura térmica del asa intestinal que terminó con una colostomía, con una necrosis. Aparte, cuando hicimos la laparotomía, el asa intestinal estaba bien pegada al fondo uterino y cuando el cirujano solamente con las manos la separó, se terminó de hacer el agujero, y bueno, y ahí terminamos con la señora con una colostomía y bueno, también lo mismo. Uno se siente mal, es horrible, porque uno quiere que todo le vaya bien, pero la verdad y la realidad de las cosas es que el que opera, y cuanto más opera, más chance tiene de tener complicaciones. El tema es conocerlas y saber cómo revertirlas. O por lo menos buscar a alguien que sepa. Em, ¿Sí? Usando, por ejemplo, anestésicos locales como lidocaína, principalmente lidocaína, Sí. y instrumentando el cuello en pacientes sin una anestesia general, y principalmente fuera de un ámbito quirúrgico, por ejemplo, en un consultorio. ¿Tuviste, por ejemplo, reacciones vasovagales, bradicardia severa que te hayan asustado? ¿Cómo te moviliza ese tema? ¿Cómo lo manejás? Bien. Hay una clase que dio Jaimovich, que yo se la robé, la tengo. Así que sí, si no, lo podemos contactar a Sergio para que la dé, que está muy bueno sobre anestesia y manejo del dolor en la cirugía ambulatoria. Pero es muy interesante, ¿no? Pero cuando hago generalmente anestesia en el consultorio, ya no consigo más la lidocaína y consigo más fácilmente la bupivacaína o la mepivacaína, ¿tá? Sin adrenalina, eh, y hago la inyección cervical. Pero esto pasa por una anestesia verbal. Generalmente le cuento a la paciente lo que voy a hacer. Generalmente si le voy a hacer un procedimiento quirúrgico, ya le hice el diagnóstico. Entonces, de acuerdo a cómo pasó en el diagnóstico, es como ya tiene cierta confianza en que en esa otra etapa, si bien sabe que es algo más, va a ir más tranquila. Generalmente pongo música, no opero solo, generalmente acompañado. Generalmente hay un ambiente donde la musicoterapia funciona y funciona muy bien, la anestesia verbal, siempre en comunicación con la paciente, siempre cuando estamos haciendo un procedimiento, en vez de estar hundido entre las piernas de la paciente, generalmente trabajo parado y estoy mirándola y hablando con la paciente, mirando el monitor que está delante mío, y tengo un monitor al costado donde la paciente ve lo que estoy haciendo si ella quiere. ¿Tá? Y te diré que la tolerancia, muy buena. Generalmente no excedo los límites. Y esto es lo mismo que yo siempre les digo. Ustedes vayan probando y van a ver que los límites siempre se van corriendo un poquito más. Y fue lo que fui haciendo. Siempre corriendo los límites un poquito más. ¿Y saben qué es lo que más me espantó? Las crisis de histeria. Las crisis en las cuales la paciente de repente, con cualquier cosa que vaya a hacer, no muchas veces, no debido a un estímulo doloroso, de repente te dice, tengo las manos duras, tengo las manos congeladas, y de repente ponen desviación de rasgos y dice, no puedo hablar, no puedo, estoy mal. Ahí es cuando corto el procedimiento, termino todo y me quedo conversando con ella y le digo, bueno, te voy a llevar a quirófano, quédate tranquila, no te voy a hacer más nada. Pero son las crisis, generalmente son crisis en pacientes que tienen burnout o problemas o no están tomando medicación o son muy ansiosas y bueno, no nos sirvió la charla, no nos sirvió la música y bueno, sí. Por suerte son las menos, ¿no? Pero ahí es cuando hay que cortar el procedimiento. De todos modos, para la cirugía siempre hay varias cosas y técnicas con respecto, hay que conocer por qué viene el dolor en la histeroscopía. Y generalmente les hago tomar algún aire 1 o 2 horas antes. ¿Tá? Acá utilizo unos comprimidos que son una asociación de diclofenac con paracetamol. Andan muy bien. Los utilizo en los posoperatorios y en las pacientes que voy a operar. Hay otros colegas que dan este, eh, alguna medicación tipo alguna benzodiazepina. Yo no lo estoy usando mucho, salvo en pacientes que sean medicadas previamente,
porque después se van como zombies caminando, ¿no? Se toman un diazepam y hay que llevarla, como que dice, ¿qué le hizo este tipo, ¿no? Porque no me gusta que se vayan así. Porque aparte, en mi consultorio salen por la misma puerta que entran. Entonces no tengo otra chance que las que están lo van a ver. Y lo otro es poner entre cirugía ambulatoria y cirugía ambulatoria un tiempo prudencial, ¿ya? Para que si pasa algún evento de este tipo, ¿ya? Uno tiene su tiempo tranquilo y la paciente se puede ir o hay un lugar de reposo donde pueda estar tranquila. Causas de dolor, generalmente distensión muy abrupta de la cavidad donde estiramos mucho las fibras y generalmente cuando estamos cortando o haciendo maniobras y pasamos por debajo del endometrio. El endometrio no duele, no está inervado, lo que está inervado es por abajo. ¿Ah? Son esas las causas de dolor. Hay otras causas más. Si quieren un día de esto, les paso la charla de Sergio. ¿Tenés alguna experiencia en radiofrecuencia? No, ninguna. Vi un Zoom donde hablaron sobre el tema radiofrecuencia, pero no tengo ninguna experiencia. Cuando venga algún aparatito de esos, podré utilizarlo, pero no. ¿Podés definirlo para la muchachada más o menos de qué se trata? Sí, claro. Generalmente es yo tenía. Me voy a tener que poner a buscarlo y no lo tengo acá. Porque cuando fue eso de radiofrecuencia, en realidad es un generador que lo que hace es, hay que tener bien delimitado la patología a tratar. Generalmente son miomas. Y lo que hacen son, es un aparato que se abren como 2 o 3 agujas, en donde se delimita la patología y se activa. Y lo que hace es básicamente necrosar y debilitar la patología a tratar prácticamente hasta desaparecerla. Trabaja básicamente, no es tan mágico como la miolisis. ¿Ah? En la miolisis, que en eso sí tengo un video si lo quieren ver, trabaja el puntero de láser, se mete en el centro del mioma, ¿ah? Se utiliza un puntero distinto que no tiene la potencia que dispara hacia los costados, sino que es radiado, o sea, se cambia de puntero, pero toda la potencia del láser de diodo se dispara en forma radiada hasta 2 o 3 milímetros de distancia de la punta. Entonces lo que hace es meter el puntero en el medio del mioma, ¿ah? Irradiar toda la potencia durante, creo que son 3 minutos, una cosa así, 3, 4 minutos. Después es mágico porque uno hace una ventana, mete el endoscopio a través, o sea, retira la fibra láser que pasó por la camisa operativa del Betoki, mete el Betoki y lo que hay es una gran cavidad, sin nada adentro, rodeada de todo el endometrio. Y con radiofrecuencia es lo mismo, con la diferencia que las agujas de este aparato pasan por las partes más externas de la patología del mioma y emiten la frecuencia, ¿ah? Y con eso hacen la miolisis. Pero realmente y de corazón estoy tocando de oído porque nunca lo utilicé. Sí, yo veo algún video, pero nada más, Sí, obviamente. sí, por eso. Willy, tenés ahí la mano levantada. Sí, sí, sí. Otra consulta, Doc. Diga. ¿Alguna técnica que use usted para cuando se encuentra con esos cuellos que están con sinequias, que ni siquiera podemos introducir el histerómetro? Sí, bien, sí, los cuellos son prácticamente cerrados. Que tenés algunos que podés delimitar el orificio externo y ves bien la sinequia, que esos son fáciles porque delimitaste el orificio y lo que tenés que hacer es cortar la sinequia. Si estoy en el quirófano, es muy fácil. Lo pincé, lo que hago es, generalmente puedo utilizar una hoja de bisturí número 11 que tiene en punta y le hago un corte en cruz. ¿Ah? Y después utilizo una bujía número 4, la paso así, toco el fondo, que sé que pasé por ahí, y solucionado el tema. Ahí después le paso el betoque y lo que sea. Si estoy en consultorio, por supuesto que no hago eso, utilizo la tijerita de punta del set de betoki
y lo que hago es ir cortando suavemente, ¿ya? Pero para eso tengo que contener, o sea, es la técnica de la vaginohisteroscopía, ¿verdad? No estoy usando espéculo, estoy haciendo una vaginoscopía, por lo tanto tengo que contener con los labios, generalmente oprimo los labios de la vulva a través del set de Betocchi de las camisas para que se contenga el líquido en la vagina y pueda tener una buena visión del cuello uterino. Y con la tijerita de punta lo que hago son pequeños cortes en la sinequia, que son zonas que no están vascularizadas. Cuando llego, empiezo a sangrar, es porque ya corté la sinequia y puedo entrar perfectamente. Cuando son cuellos uterinos no reconocibles, ahí la historia es otra. Si puedo disponer de un puntero bipolar, ahí es mucho mejor, porque ahí con el puntero bipolar cortás y cauterizás. Entonces ubicás la zona del cuello más gruesa, donde debería estar el orificio. Esos son los que prácticamente, o es muy puntiforme, no se reconoce el orificio, y con el puntero bipolar puedo hacer un corte en cruz, casi lo mismo que hacía con el bisturí en quirófano. ¿Quedó claro la diferencia de hacerlo en un lado y en el otro? Sí, sí, buenísimo. Gracias. Bueno, Doc, Marcelo, querido. Sí, no hay preguntas, yo me gustaría liberarte porque ya hasta me da calor de lo que te hemos tenido. Tranquilo, no hay problema, para mí es un placer. La verdad que una jornada increíble. Va a quedar para la historia acá de nuestro equipo de estudio. Agradecerte con mucho cariño todo este rato que nos diste, todas las herramientas nuevas de las que nos vamos a valer para hacer de todo. Willy dice, ¿no era hasta las 12? Y para Rodolfo es destroza el 5%, sí, es destrozo solo glucosado. Nada, yo te quiero mandar un abrazo enorme y bueno, nada, a todos que puedan. Ya nos vamos a poder ver en cuanto salgamos de toda esta locura y nos vamos a poder abrazar personalmente. Así que les agradezco a ustedes que se hayan mantenido en contacto y en este Zoom. Y bueno, la idea es, como siempre, transmitir lo que uno ha aprendido en este tiempo y cuanto más tips les pueda pasar y ustedes se puedan animar a hacer más cosas, mejor. Marce, en algún momento te puedo manguear unos minutos otra vez. Por Para favor, hablar. cuando quieras. ¿Sabés de qué me gustaría que charles? Sí, A veces es difícil de explicar. Hablar un poco de las dificultades del tiempo cervical. bien. Sí, sí, no hay problema. Que viste que es buscarlo el cuello, engancharlo, meterte, la orientación. Ujú. Me, me- Bien. me gustaría pedirte esa parte, que ya pedírtela para hoy era una locura, pero No, no hay problema. Es más, si querés lo enganchamos con algo de mini receptor, que seguramente estén interesados, y podemos de alguna manera hacer ya te dije, a mí me estimula porque me hace renovar todas las presentaciones y poner cosas nuevas. ¿Vamos? bueno, entonces ya lo voy a agendar y después te lo mando y a ver un día que vos te quede más o menos cómodo. Fenómeno, no hay ningún problema. Marce, ¿Vamos? mil gracias otra vez, mil gracias a todos siempre por estar. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Así que nada, les mando un cariño grande y buenas noches a todos. Bueno, buenas noches, gracias por la atención. Chao.